Y no debemos dejar de orar por la familia pastoral, sabemos por la situación que están pasando, así que unámonos cada día en este clamor especial con nuestros pastores, con nuestros líderes, y que Dios esté completando en ellos la obra de sanidad. Alabado sea nuestro Dios. Como siempre, es un gran privilegio cuando estamos en la casa del Señor, que podamos compartir su palabra y darle la adoración. Porque grande y maravilloso es Dios, dice la Biblia, y digno de suprema alabanza. Vamos a compartir hoy la porción bíblica yéndonos a Primera de Pedro. Quiero que me acompañen en esa porción bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, estaremos leyendo dos versículos, el 3 y el 4. Grande y poderoso es Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Grande y poderoso es el Señor. Alabado Dios. Si son tan amables, pueden ponerse sobre sus pies. Inmediatamente después nos sentamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído en esta mañana, a la explicativa, Señor, que ellas puedan dominar nuestros pensamientos, dirigirnos conforme a tu propósito, y que a través de ella podamos hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponerle como título a nuestra intervención de hoy: la vestimenta del cristiano. Grande y poderoso Dios. En los últimos tiempos se ha puesto de moda, como podemos ver, que la gente hace mucho hincapié en hacer alarde de vestimentas caras, lujosas, y sobre todo cuando Dios nos da la oportunidad de vivir una vida con cierta holgura económica. Sin embargo, en su misericordia, Dios ha permitido que en los últimos tiempos también proliferen por doquier muchos establecimientos vendiendo ropa para todo el mundo. Y me refiero a la popular paca que se venden en todos los sitios. De manera que allí, hasta muchas personas pudientes, podemos verlo, que se acercan a esos negocios buscando, como dicen ellos, ropa de primera y a buen precio. Porque el vestir bien, el vestir elegante, se ha puesto por encima de otras prioridades que tiene el Señor para nosotros. Pero a la luz de la palabra, lo que hemos leído hoy, da a entender entonces que eso no es de lo principal que el hombre debe preocuparse. Porque la Biblia nos manda a que la apariencia que tengamos, que la vestimenta que podamos exhibir, que el atuendo que nos rodee, dice que no sea ostentoso, haciendo alarde de que tenemos facilidades para adquirir la cosa. De manera que, ¿cuál es la vestimenta entonces que Dios quiere que nosotros podamos exhibir donde quiera que vayamos? Si leemos el versículo 4,
Dice el Señor que la vestimenta que nosotros debemos exhibir tiene que ser al interno. Y allí la gente no lo puede ver con los ojos carnales. Que tiene que ser, óigase bien, aleluya, el del corazón, pero no cualquier corazón. Porque la palabra dice también que el hombre malo del mal tesoro de su corazón hace cosas malas. Dice que este es del corazón, pero ¿qué tipo de corazón se refiere a la Biblia? En el incorruptible ornato, oiga, en esa forma pura, limpia, que manda Dios, de un espíritu afable y apacible. Dice que es de grande estima delante de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos entonces adquirir, ser transformados? Porque para esa vestimenta que demanda el Señor aquí, que no tiene que ver con nada de dinero, que no tiene que ver con lo exterior, como esta vestimenta que yo luzco hoy, pueden ver, ¿verdad? A la luz del hombre es una vestimenta preciosa, saco, ¿verdad? Bien vestido para el mundo, pero eso no lo ve el Señor. Lo que quiere el Señor en mí, en cada uno de nosotros, es el interior. Y ahí entonces nos preguntamos, ¿qué debo hacer para que esa vestimenta que Dios demanda, que debemos tener nosotros, sea de grande estima para Dios? Y con eso quiero compartir hoy unos 11 hábitos con los cuales nosotros nacemos y que cuesta mucho trabajo echarlo a un lado para agradar a Dios. Y quiero irme con ustedes a la epístola de Colosenses capítulo 3. Y ahí vamos a ir viendo la cosa que Dios quiere que nosotros hagamos primero, para entonces podernos vestir de ese ornato, de ese espíritu incorruptible, que es el que Dios tiene en grande estima para nosotros. Dice la porción bíblica Colosenses capítulo 3 versículo 5 en adelante de la manera siguiente. Y recuerde que estamos hablando de la vestimenta que Dios quiere que usted y yo podamos exhibirnos donde quiera que vayamos. Dice el versículo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. La palabra dice que tan pronto aceptamos al Señor, somos nuevas criaturas. Que las cosas que hacíamos antes en el mundo, ya no debemos ni pensar en ella, sino vestirnos como nueva criatura que somos. Y para ello tenemos que dejar todo lo que es terrenal, que nos atrae o nos atrae en el mundo, y que por esas circunstancias, por esas costumbres o esos hábitos malos, estábamos separados de la gracia de Dios. De manera que es el primer paso que tenemos que dar. Tenemos que hacer morir aquellas costumbres, hábitos que traímos del mundo, y cuando nos convertimos al Señor, tienen que ir muriendo una a una todos los días. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuáles son esos hábitos y esas costumbres que tienen que morir en nosotros primero, para entonces tener una vestimenta en el ornato, como dice el Señor, en esa limpieza espiritual para agradar a nuestro Dios? Establece la Biblia que tenemos que dejar de un lado la fornicación. Eso no cabe en una persona transformada. Eso no cabe en una persona que esté buscando a Dios día a día. Serle infiel a nuestro Dios, esa es la fornicación, porque le somos infieles a las personas que nos rodean, a la pareja también. Y de eso vemos el pueblo lleno, y muchas veces esas cosas aparecen también en el pueblo de Dios. Paradójicamente hablando, no debería ser así. O sea que tenemos que echar a un lado de primera mano lo que es la fornicación. Y dice la Biblia, toda impureza, todo aquello que manche el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo,
hermano, que pueda manchar la buena relación con Dios, que pueda manchar la buena relación con el prójimo, hay que echarlo de un lado. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que tenemos que dejar de lado deseos y avaricia, que es idolatría. Oiga, cuántos deseos impuros y malos hay en el corazón del hombre. Por eso la Biblia manda al ser humano, nos manda a que le entreguemos nuestro corazón, porque dice la Sagrada Escritura, de él mana la vida. Y hubo un profeta que dijo, porque perverso y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Porque solamente la palabra de Dios es la única que tiene el poder, hermanos, de limpiar el interior del hombre. No importa que podamos tener títulos seculares, que podamos ser ingeniero, arquitecto, médico, que podamos ser grandes funcionarios, grandes científicos. Si esa palabra de Dios no se ha implantado en nuestros corazones, créame que las cosas que hagamos no son de agrado a nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra, que tenemos que echar de lado también, aleluya, para agradar a Dios, toda palabra deshonestas. Óigase bien, hermano. Todo aquello que no sea de honradez hay que echarlo fuera para agradar al Señor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también vivíamos en otro tiempo, antes de conocer al Señor. Pero una vez que hemos recibido el Espíritu de verdad, el Espíritu transformador, el Espíritu que convierte el alma, dice que penetra hasta lo tuétano, la palabra de Dios, entonces tenemos que ser nuevas criaturas ante Dios. Y eso tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir. Para nosotros poder tener esa vestimenta que Dios quiere, dice la palabra, pero ahora también dejad vosotros todas estas otras cosas. Y la Biblia establece, echa fuera la ira. ¿Pero qué es la ira, hermanos? Buscando un poco de secularmente, dice, la ira es pasión del alma que mueve a la indignación. La Biblia establece que quizá en un momento dado podamos airarnos, porque somos humanos, somos débiles, pero que no pequemos. Y nos manda a que nos acostemos, a que vivamos en paz con el Señor. De manera que la ira que aflora en el ser humano, por cualquier circunstancia, el ser humano se está irando. Eso hay que dejarlo para poder ir preparándonos nuestro interior y ser agradables al Señor. Pero también nos manda la palabra que después que dejemos la ira tenemos que dejar el enojo. Dice que el enojo es la alteración del ánimo que provoca ira. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros con muchísima frecuencia estamos irados o enojados? Alabado sea el Señor. Por cualquier trivialidad, por cualquier tontería. Hermano, a veces estamos airados con el compañero, con la esposa, con el hermano, y a veces nos enojamos. Y quizás no abramos la boca para ofenderle, literalmente, pero con los gestos que hacemos, denotamos, damos a entender que estamos malhumorados. Y la palabra nos manda que era para poder vestirnos con esa vestimenta de ornato espiritual que le agrada a Dios, tenemos que ir dejando todas esas cosas, que también nos dice la palabra, que tenemos que echar de un lado, tenemos que dejar de un lado la malicia. Óigame, ¿cuánta persona hipócrita podemos hallar en el mundo? Podemos hallar en nuestro entorno, pero que eso no habita en nosotros. Personas con malos sentimientos, personas que cuando le dicen a usted que sí es que no, y a veces se trata con engaño. Y eso no debe abundar en el pueblo de Dios, y mucho menos cuando nosotros queremos
llevar esa vestimenta que a Dios le agrada. Además de echar de un lado la malicia, para poder vestirnos con la vestimenta que a Dios le agrada, tenemos que dejar de lado la blasfemia. Que no solamente la blasfemia es injuriar contra Dios, injuria contra Dios. Palabras que dañan, palabras que afectan, sino también contra el amigo, contra el compañero de trabajo, con el estudiante, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Son cosas que tenemos que dejar para poder ir preparándonos y recibir este espíritu de un ornato incorruptible que demanda el Señor. Y nos manda también la palabra que debemos dejar de lado, palabras deshonestas de nuestra boca. La Biblia dice que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. De manera que usar esas frases que son hirientes, hermanos, y que son descompuestas para un siervo de Dios, para uno que está buscando la presencia del Señor, para aquellos que afanosamente nos aferramos a la salvación, esto tenemos que dejarlo. Óigame, cuántas respuestas oímos a veces que hacen llorar a una persona. A veces cuando Dios nos premia con un puesto de liderazgo, hacemos alarde de cierta autoridad, pero usando palabra hiriente y a veces palabra descompuesta. Eso no debe estar en nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos manda también la palabra que debemos dejar? Dice que no mintáis los unos a los otros. La mentira no debe abundar en nosotros. Ni esa famosa mentira piadosa que a veces por apuro, por circunstancias que llegan de improviso, lo usamos para salir del paso y le llamamos mentira piadosa. Pero si usted la evalúa, es una mentira por doquiera que usted la vea. Y la Biblia dice claramente que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. O sea que si queremos agradarle a Dios, llevar la vestimenta que Dios manda, son parte de esas cosas que nosotros tenemos que dejar. Alabado sea el Señor. Y una vez que nos hemos limpiado, que hemos vaciado nuestro corazón, hermanos, que hemos limpiado nuestro cuerpo de todas esas palabras, de todas esas acciones, hábitos y costumbres que nos separan de una buena relación con Dios, entonces estamos preparados para ponernos la vestimenta que a Dios le agrada. Porque no caben en nuestro ser, para agradar a Dios, tener parte de una y olvidar las otras. O cumplimos con los 10 mandamientos, como dice la Biblia, o no cumplimos con ninguno. Por eso, cuando se trae la ley, que era para enderezar el camino del hombre, para acercarlo más a Dios y prepararlo para la venida de Cristo, encontramos que Pablo dice, porque la ley mata, pero la palabra vivifica. Porque humanamente es imposible para un ser humano cumplir los 10 mandamientos. Entonces es más fácil que nos dejamos moldear por el Espíritu Santo y ahí cumplimos con lo que son los 10 mandamientos. Alabado sea el Señor. De manera que si queremos ser vestidos de ese ornato de un corazón incorruptible que agrade a Dios, entonces, una vez que hayamos cambiado todas esas costumbres malas, tenemos que vestirnos de lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra, una vez que hemos cambiado todos nuestros hábitos, y de qué nos manda a vestir la palabra de Dios. Dice que tenemos que vestirnos de la santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la santidad? Vivir apartado de todo mal para consagrarnos a servir a Dios. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Y no hay forma de tener la santidad si no tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo. La garantía, el arras, dice la Biblia, de llevarnos un día a adorar a nuestro Dios por toda la eternidad.
Aleluya. Y luego que tenemos la santidad, tiene que estar acompañada de la humildad. A veces falta mucha humildad en nuestra vida. Aleluya. Y dice la palabra que al altivo Dios le mira de lejos, pero que al de conducción humilde Dios siempre le abre la puerta. A un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Tenemos que ser humildes ante el Señor. Mire, no importa lo que pueda decir la gente. A veces la gente cree que la humildad es tirarse por el suelo. La humildad se entiende cuando usted comprende, cuando usted reflexiona, cuando usted entiende y está convencido que todo lo que usted puede hacer y tener viene de la mano de Dios. ¿Qué dice la palabra? Porque vacío de mí, nada podemos hacer. Entonces, cuando el hombre entiende que depende en todo de Dios, se humilla ante la presencia del Señor y le sirve en todo. Alabado Dios. Por eso David decía, yo no quiero nada, óigase bien, que no venga de tu presencia, Señor. Y cuando en un momento se vio lleno de altivez y de arrogancia, porque los seres humanos caemos en eso, le dijo, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. Aleluya. Si queremos agradar al Señor. Otra de las cosas que tenemos que tener entonces es la misericordia. Es un sentimiento noble, una virtud que pone el Señor en nosotros y que hace que seamos sensibles al clamor de los demás, a los más necesitados. Por eso dice que la misericordia de Dios es más grande que los cielos, es más grande que la tierra. Y Dios nos da eso en su Espíritu Santo. Entre los frutos del Espíritu Santo está la misericordia. Debemos tener misericordia. Y eso nos lleva a ser sensibles ante cualquier circunstancia que nos rodea. No podemos cerrar los ojos ante la necesidad de los demás. Y a veces pasamos de largo, como pasó el levita, como pasó el sacerdote con el samaritano. Pero vino un puritano, aleluya, vino uno de Samaria, que se fue movido a misericordia y le tendió la mano al necesitado. Alabado Dios. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Dios? Que no es por ninguna obra que hayamos hecho ni que podamos hacer. Que no es por ninguna circunstancia terrenal, aleluya, que Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos ha sacado de un mundo que cada día se hunde más en el pecado y la desobediencia para formar parte de ese pueblo que tuvo que pagar al Señor un precio que ni usted ni yo podemos pagar. A precio de sangre, dice la Biblia. Y Dios no escatimó eso, con tal de que usted y yo pudiésemos entrar a la patria celestial. Alabado sea el Señor. También para vestir la vestidura que Dios le agrada, tenemos que estar llenos de benignidad. Es una bondad que mueve el corazón del hombre a hacer siempre la buena obra en favor de los demás. Y eso tiene que vivir en nosotros. A veces uno pasa días que son difíciles, pero al final Dios le manda la bendición. Y hay días que dice, bueno, las bendiciones llegaron temprano, como la lluvia temprana, a veces llegan tardías, pero llegan porque Dios no desampara a sus hijos. Y cuando nos llegan, ¿qué hacemos entonces? ¿Solamente nos contentamos porque Dios nos bendijo hoy? ¿O damos una miradita de lado al vecino o al hermano a ver qué tal le ha ido en el día? Alabado sea el Señor. Y eso lo podemos ver con varias gente que usted ve que anda calle arriba y calle abajo, con cubetas, con tanques, donde la gente día por día echa en esos tanques desperdicio de comida por montón. Y usted se pregunta, ¿y los vecinos que tienen al lado? ¿Cómo le está yendo? Pero nosotros que somos de la luz, no podemos pensar así. Cuando veamos que la bendición es grande en el día y que puede tocar a los demás, pensemos en el vecino, en el hermano que nos queda al lado, antes de acostarnos.
y extendamos la mano de misericordia. Usemos la bondad, alabado sea el Señor, porque son obras que a Dios le agradan. Dice que de tales cosas el Señor se agrada. Y eso es para el pueblo escogido. Eso es para la nación santa. Alabado sea el Señor, que estamos aguardando desesperadamente que Dios venga a levantar su pueblo. Pero a veces yo me pregunto, pero Padre amado, si tú vienes hoy y levantas tu iglesia, ¿qué va a pasar con mi hijo, con mi hermano, que aún no te conocen? Con el vecino que oye día a día la palabra y no quiere conocerte. Por eso dice la Biblia que Dios es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que llegue el momento donde reconozcan que necesitan de la salvación. Alabado sea el Señor. Y luego que tenemos la paciencia, la benignidad, la paciencia, ¿cuánta falta hace en el pueblo de Dios? Y no solamente en el pueblo de Dios, en el mundo hace falta la paciencia. Hoy casi nadie tolera, nadie cede el paso. Todos queremos que la cosa sea a nuestra manera y cuando no es así, hermanos, nos impacientamos. Y por eso vemos día a día en la televisión, en la radio, en la prensa, cuánto feminicidio, hermano. ¿Por qué se va la paciencia? Ya no hay comprensión, no hay tolerancia. La cosa se hace a mi manera o si no a mi manera. Alabado sea el Señor. Y para vestirnos con eso que Dios quiere en nuestro interior, debemos tener paciencia y acompañarla del perdón. Una palabra mágica hoy. Hoy no se quiere perdonar. Si vemos la cantidad de feminicidios que van, este año se va a romper récord. Con la cantidad enorme que vemos. Y es porque falta esta palabra en el corazón del hombre. Es el perdón. Porque no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la mayoría de los seres humanos, en un momento dado, se aferran al Padre Nuestro, pero solamente lo leen hasta donde le conviene. Padre, perdona nuestras ofensas, susténtanos cada día, pero no siguen la parte de abajo. Como también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y la parte que sigue, que casi nunca se lee, dice, Padre, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco tú nos vas a perdonar. Y hoy en día el perdón hace falta a nivel humano, empezando desde el pueblo de Dios, hace falta el perdón. Por eso vemos tantos hogares destruidos, hogares que no tienen armonía, donde manda la palabra que tenemos que vivir así para que llegue la bendición y la salvación también. Entonces tenemos que hacer una reflexión, hermanos. Si realmente queremos agradar a Dios y que nuestra vestimenta sea esa que Dios demanda de nosotros, llenémonos de perdón. Y dice también que esa vestimenta que Dios pone en nosotros, que es la que le agrada, debe tener la mansedumbre. La mansedumbre es una virtud que tenemos que cultivar, porque es la que nos lleva a obedecer cabalmente la voluntad de Dios. Ser manso significa ser manejable, ser apacible, ser tratable. Alabado sea el Señor. Que la gente no tenga miedo de acercarse a nosotros con el temor de recibir a veces respuestas que ellos no quieren oír. Y para ser manso tenemos que dejarnos moldear del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Y es una virtud que tenemos que ponerla a diario en nuestra manera de vivir. Tenemos que ser manso, como definió el Señor a Moisés, el líder más grande que ha dado la nación israelita, un hombre manso, un hombre que aún siendo hostigado por el pueblo, en lugar de levantarse en ira, se iba de rodillas a interceder por esa nación.
Alabado sea el Señor. Pero el ser humano, en un momento dado, pierde el equilibrio, como le pasó al mismo Moisés. Alabado sea el Señor. De manera que le pedimos al Señor eso. Y dice que una vez que tenemos la santidad, que tenemos la humildad, que tenemos la misericordia, que estamos llenos de benignidad, de paciencia, de perdón, de mansedumbre, falta lo más importante. Sin esta palabra, las demás no tienen sentido. Dice que tenemos que llenarnos de amor, que es el vínculo perfecto. Es la unión, óigame, inquebrantable que debemos tener con nuestro Dios. Es el amor. Y nosotros nos preguntamos día a día, Padre, ¿tengo el suficiente amor? Ese amor que tú demandas, desinteresado, amor fiel, sin fingimiento, eso mora en nuestros corazones. Porque de ser así, entonces conocemos a Dios. Dice que aquel que tiene amor conoce a Dios, y el que no tiene nunca ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alabado sea nuestro Dios. De manera que en esa vestimenta que Dios demanda de nosotros, llenémonos de amor. Alabado sea el Señor. Dice que el amor cura multitud de pecados. Y el amor es la palabra clave de la salvación. Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Me amó a mí, lo amó a usted también. Oiga, que envió a su Hijo, a lo más grande, por el que fue hecho toda la cosa, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y dice la palabra que Él no escatimó, no tomó en cuenta enviar a su Hijo por ese amor grande e incomparable que tiene para con nosotros. Y si nosotros creemos que Dios nos ama, la mayor muestra que tenemos es esa, que aún nosotros muertos en delito y pecado, dice la Biblia, Dios envía a su Hijo para que nos rescatara del mundo. Y creyendo en Él, con un corazón sincero, dice que nos reconciliamos con Él para nuestra salvación. Quizá habrá mucha vestimenta en la tienda que usted pueda salir a comprar. Y en esta época navideña que se presenta, que se acerca, en donde la gente a veces no quiere salir si no puede estrenar. Pero esa no es la vestimenta que Dios quiere que estrenemos todos los años en Navidad. No es un saco nuevo, un vestido nuevo, ni mucho menos, como dice la Biblia, aquellos peinados que son asombrosos, como lo vemos día a día en la televisión. A Dios eso no le llama la atención. Lo que sí le llama la atención es la disposición que tengamos usted y yo en nuestro corazón para agradarle a Él cada día y para hacer su voluntad. De manera, hermanos queridos, amigos que están en sus hogares, hermanos que nos ven a través de la plataforma, pensemos en este día la vestimenta que le estamos exhibiendo al Señor. Y hagamos una reflexión interior. Y vamos a vestirnos, aleluya, como dice esa porción bíblica, con la vestimenta del Espíritu Santo, en ese ornato incorruptible de un corazón, óigame, sin mancha y fiel delante de Dios. Y sobre todo reconozcamos que estamos llenos de su Espíritu Santo. Y si estamos vestidos con esa vestimenta que Dios manda, en ninguna circunstancia lo vamos a contristar. Porque dice la Biblia que no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para aquel gran día de la redención. Así que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos. Dios le bendiga más y sigamos orando por la familia pastoral para que Dios le dé pronta restauración a su salud. La vestimenta del cristiano. Gloria al Señor, al nombre de Cristo, a su nombre, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor en esta hora, Lord Jesús,
Y pedimos al Señor que bendiga de manera especial a nuestro hermano Fernando Soto y que siga impartiendo en él sabiduría y ciencia para que de ese modo él pueda seguir transmitiendo estos mensajes doctrinales que el Señor trae a nuestras vidas. Doctrinales porque ha sido la palabra misma del Señor que ha hablado a nuestras vidas en esta mañana. Así que damos gracias al Señor por ello. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. A veces cuando pedimos al Señor que restaure nuestras vidas, que renueve nuestro ser, esta es la manera, esta es la forma en que el Señor lo hace, hablándonos a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios, corrigiendo cosas que a veces quizás nosotros creemos o desconocemos que están en su palabra, pero están ahí para corregirnos, para hacernos cristianos verdaderos, cristianos fieles. Y como decía el tema, no es la vestimenta, no es la apariencia lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor conoce nuestro interior. El Señor lo que le interesa es nuestros corazones, cómo nosotros obremos, cómo nosotros tratemos al vecino, cómo nosotros tratemos al prójimo. Bendito sea el nombre de Dios. Que ese amor que el Señor pone en nosotros, que nosotros podamos demostrarlo a través de nuestras acciones. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Damos muchas gracias al Señor por esta palabra que de verdad han sido de mucha bendición para mi vida. Yo sé que para la suya también. Bendito sea el nombre del Señor. Invitamos así a los amigos que están conectados a través de las redes sociales para que también ellos puedan entender que deben renovar no su closet, bendito Dios, no su ropa, sino su corazón ante el Señor. Amén. Así que hacemos la invitación para que usted pueda también, al igual que nosotros, entregar su corazón al Señor en esta mañana preciosa que Él nos ha regalado. Él ha hablado ya a través de su palabra bastante claro. Es cuestión ahora de que usted decida el servir, el entregar su vida al Señor. Así que de donde usted está, usted puede orar, bendito sea el nombre del Señor, y entregar su corazón al Señor en esta mañana preciosa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a orar dando gracias al Señor y a su vez despedirnos de este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre eterno que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor, en esta mañana a través de estas palabras, a través de nuestro hermano Fernando Soto. Sabemos que tú lo has utilizado para corregir, para redarguir nuestras vidas, Señor, en este día. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú has sido y serás siempre bueno. Aleluya. En este momento, Señor, vamos a despedirnos de este lugar, cada uno a nuestros hogares, Señor. Te pedimos que tú bendigas, que tú protejas, que tú guardes a cada uno de nosotros en el trayecto a nuestros hogares y a los que están en su hogar, que continúe llenándolo de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Que el Señor bendiga, que el Señor guarde. Gloria a Jesús.